Hola, buenas noches a todos, bienvenidos y yo sé que ya estamos un poco cansados, sé que es la última charla del bloque, así que les voy a tratar de ser un poco breve y espero de que sea de utilidad de lo que vamos a hablar en este día, ¿verdad? De antemano un agradecimiento al comité organizador del Congreso y felicitaciones por la realización de esto, ¿verdad? Yo sé que cuesta mucho y no es fácil organizar y coordinar una situación tan compleja como es ponentes internacionales y todo lo demás. Bueno, esta tarde gracias a Ramón también y al doctor Vicente por su participación. Realmente espero yo no aburrirlos ni cansarlos, pero entonces pero trataré de ser lo más sintético posible. Me pidieron que hablara un poco sobre la experiencia de la nefropatía mesoamericana en El Salvador y bueno, se podría decir de que aquí en El Salvador es donde hemos logrado, junto con un grupo de asesoría externa, digámoslo así, se ha logrado un poco más de clarificar de qué está pasando con nuestros pacientes y por qué se están enfermando tanto de enfermedad renal crónica, por qué están fallando tanto los riñones. Y por eso primero voy a tratar de hacer una perspectiva histórica con respecto a los estudios que se han realizado, que se han llevado a cabo en nuestro país, para después tratar de hablar un poco. Sabemos de que no hay guías clínicas, no hay estudios clínicos de manejo de estos pacientes, pero que a la luz de las principales teorías o las principales hipótesis de fisiopatología de la enfermedad, hablar de los medicamentos que nos pueden ayudar a prevenirla o a evitar su progresión. Históricamente, mencionarles que yo soy hijo de nefrólogo también. Mi papá tiene muchos años de ser nefrólogo y de practicar. Su práctica clínica la hace en la zona oriental de El Salvador, y concretamente en la ciudad de San Miguel. Y revisando sus papeles, entonces encontré este artículo de revisión hace 25 años aproximadamente, en 1997. Es un estudio hecho por los residentes del Hospital San Juan de Dios y coordinado por mi padre, el doctor Magaña Benavides, y de las conclusiones que ellos hacían para aquel entonces, un estudio observacional. Para aquel entonces en el hospital habían 2012 pacientes con enfermedad renal crónica avanzada. Esa era la prevalencia que ellos detectaban aproximadamente ya para aquel entonces. Se podrán imaginar ustedes lo que representaba verdaderamente la carga de trabajo para, el nefrólogo que estaba en ese momento. Posteriormente, unos cuantos años después, para el año 2000, y nuevamente citando al doctor García Trabanino como parte de su trabajo de graduación de medicina interna, pues se dieron a la tarea de tratar de identificar o caracterizar el perfil epidemiológico de casos nuevos que asistían a tratamiento dialítico en el Hospital Nacional Rosales, que es el principal centro de referencia de medicina interna en el país a nivel público. Y esto, pues, la importancia de este estudio es que derivó en la primera publicación internacional que enfocaba el problema de los pacientes renales. Las conclusiones que sacaba en aquel entonces es que, pues, es una enfermedad frecuente, con alta incidencia, pero que también tiene un alto costo económico, además de que predominaba en hombres relativamente jóvenes, o sea, que se salía un poquito de los cánones o de lo habitual de la enfermedad en otros países. Eran agricultores la mayoría, y provenían de las zonas donde había anteriormente cultivo de algodón a gran escala. Entonces, ese primer estudio fue publicado en una revista panamericana de salud pública en el 2002, en el cual observaron a 200 pacientes, más de 200 pacientes que llegaban a hacerse diálisis por primera vez en el Hospital Rosales. De esos 202 pacientes, 135, es decir, el 66%, las dos terceras partes de los pacientes, no tenían ningún diagnóstico primario, es decir, no tenían ningún antecedente de enfermedad que está relacionada con el deterioro de la función renal. Entonces, ya de por sí, esto llamaba mucho la atención, y cuando hacían el análisis de los dos grupos, el grupo que sí tenía antecedentes de enfermedad y el que no tenía antecedentes de enfermedad, se dieron cuenta que los que no tenían antecedentes de enfermedad eran mucho más frecuentes en hombres. El 87% de los pacientes eran hombres. En cambio, en el grupo que tenían antecedentes de enfermedad crónica, era más o menos lo que conocemos, mitad y mitad, el 50% hombres y el 50% mujeres. Y la otra cosa que llamaba poderosamente la atención es que las edades de los pacientes eran muchísimo menores con respecto a la población que sí tenía antecedentes. La mayoría de los pacientes, el 50% de los pacientes, estaba entre los 40 y los 60 años. Cuando los que tenían antecedentes, la mayoría de los pacientes estaba en el
digámoslo así, en el grupo etario inmediatamente superior, entre los 50 y los 70 años. Entonces, esa situación fueron las dos principales conclusiones que podemos sacar de este estudio. O sea, que no se parecen nuestros pacientes que llegan a consultar, no se parecen a los que nos mencionan en otros lados, a lo que habitualmente los libros nos mencionan. Entonces, también tratando de investigar otras situaciones, pues los antecedentes de contacto con herbicidas, pues el grupo 2 tenía una mayor historia de antecedentes de contacto, el 73% decían que habían estado en contacto, ¿verdad? La mayoría no tenía antecedentes médicos ni farmacológicos y los antecedentes quirúrgicos no eran relevantes. Entonces, esa fue la primera publicación. La segunda fue unos cuantos años después, 3, 4 años después, eh, publicada en la revista de Nefrología de la Sociedad Española de Nefrología, y hablaba sobre dos grupos de estudio. Una comunidad a nivel de la zona costera, a nivel del mar, y una que la identificaron como una zona alta en la parte norte de San Miguel, ¿verdad? Entonces, y que tiene digamos, una elevación un poco mayor. Investigaron un grupo de pacientes, las edades eran un poquito diferentes, los de la zona alta un poco mayores, eh, por lo demás, ¿verdad? No tenían mayores diferencias, pero sí encontraron de que todos eran agricultores, la mayoría había tenido contacto con pesticidas, ¿verdad? Ahí, en la costa tenían menos ingesta de alcohol que en la parte un poco más alta, y la presencia de diabetes e hipertensión, ¿verdad? Era diferente, había más diabéticos en la costa y menos hipertensos, y viceversa en la parte alta. La verdad es que esto pues no contrastaba, no ayudaba mucho, sí hacía denotar, ¿verdad? Que la presencia de la enfermedad renal crónica con proteinuria era significativamente mayor en la costa que en la parte alta, lo que nos decía de que más probablemente había más pacientes con daño en los riñones. Entonces, las conclusiones fueron de que las etiologías habituales de la enfermedad renal, como diabetes e hipertensión, no explicaban la prevalencia alta de la enfermedad y que generalmente es una enfermedad no tan grave, asintomática y con proteinuria leve, entonces, pero frecuente, y que posiblemente es de origen intersticial. Entonces, esta es la primera aseveración durante la evolución de la enfermedad en la cual se sospecha de que el origen es a nivel intersticial y no glomerular. Posteriormente, ¿verdad? Pues esto fue llamando la atención, sobre todo pues porque a nivel ministerial implica, ¿verdad? Es un gran gasto, la carga económica de los pacientes es muy alta, y fue así como el Ministerio de Salud se fue involucrando y salieron a la luz diversas investigaciones como esta, la famosa Nefrolempa, que fue ya por el año 2011, 5 o 6 años después de las publicaciones iniciales, pero lo que llamaba la atención es que el primer estudio estructurado, que buscaba realmente una pregunta, contestar una pregunta, analizaron una población un poco más grande, ¿verdad? 775 pacientes, en una zona prevalente en donde hemos identificado lo que se llama en inglés un hotspot, un punto caliente, que es el Nefrolempa, ¿verdad? Entonces aquí en El Salvador eso es bastante conocido, es un área de la parte sur, digamos así, de los departamentos de La Paz, San Vicente, Usulután y San Miguel, donde hay más pacientes con enfermedad renal. En esa ocasión, pues, ¿qué fue lo que detectaron? Que la enfermedad renal estaba presente, la prevalencia en hombres era del 25.7% y en mujeres de 11.8%. Y la prevalencia total era del 17.9%, muy por encima de los estándares internacionales cuando reportan prevalencias de entre 5 a 8%, o sea, más del doble de los pacientes, más del doble de prevalencia de enfermedad renal en los pacientes que se ven en la zona del Nefrolempa. Llamaba la atención desde que cuando investigan los factores de riesgo y hacen un análisis con regresión logística, pues lo que sale, ¿verdad? Es que puede o que tiene una P significativa y que está relacionado con mayor riesgo de enfermedad renal son el sexo masculino, o sea, los hombres se enferman más, ¿ya? Los antecedentes familiares de enfermedad renal están muy relacionados, sumamente relacionados con el aparecimiento de la enfermedad. ¿Ya? Se desestimaba, ¿verdad? La diabetes como una causa importante en este tipo de pacientes, no así la hipertensión. Entonces, la hipertensión sigue siendo un factor relacionado íntimamente con la progresión y el aparecimiento de la enfermedad. Entonces, y desestimaba o no encontraba una relación significativa, ¿verdad? Con el contacto con agroquímicos, aunque eso pues es relativo, porque depende de la pregunta, cómo la hagas, así es lo que contesta la gente. Entonces el contacto con agroquímicos no parecía en estos primeros momentos
tener una causa potencial o importante en la génesis de la enfermedad renal que estábamos viendo. Posteriormente, unos cuantos años después, por ahí de un 2013, 2014, también se sumó a las investigaciones del Instituto Karolinska de Suecia y empezaron a surgir investigaciones en las que trataban de comparar digamos así, diversos grados de calor, tanto poblaciones a nivel de la costa como en regiones altas, y compararon la presencia de enfermedad renal. Entonces, encontraron 4 grupos: los que vivían en la costa, los que tenían siempre en la costa, pero con más servicios, los que cultivaban caña en una porción un poco más alta, alrededor de 500 metros sobre el nivel del mar, y las plantaciones de café. Entonces, eh, ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Entonces, la presencia de enfermedad renal o un incremento de la creatinina era significativamente mayor en las áreas donde estaban más cercanas a la costa. Entre 28% de los hombres y 15% de las mujeres llegaban a tener alteraciones en la creatinina. Entonces, pero esto se iba disminuyendo a medida que íbamos subiendo en metros sobre el nivel del mar. De tal manera, ¿verdad? Entonces, que aquellos pacientes que vivían en altitudes donde se cultiva café, pues no habían pacientes con alteraciones de la creatinina, y las mujeres eran realmente un porcentaje muchísimo menor. Lo cual, ¿verdad? Entonces, y esto era significativo, ¿verdad? Entonces, cuando comparaba contra los otros grupos. Entonces, llamaba la atención de que cuál es la principal diferencia entre una y otra situación, además de la diferencia de altitud, pues la temperatura y el tipo de trabajo. Entonces, los pacientes que vivían en alturas cosechando café, pues el tipo de trabajo no es tan extenuante, están a la sombra, ¿verdad? Entonces hay periodos más prolongados y de descanso, y realmente, ¿verdad? Entonces no había un estrés térmico tan intenso como en aquellos pacientes que vivían en la costa. En este mismo estudio, obviamente, buscando los factores de riesgo, pues nuevamente encontraron que la edad era un factor de riesgo relacionado con incremento en la creatinina sérica. Eso ya lo sabíamos, pues a mayor edad más riesgo de enfermedad renal. Tradicionalmente es una enfermedad de personas mayores de más de 65 años. Entonces, eso era algo que ya sabíamos. Entonces, pero también llamaba la atención que cuando comparaban los que vivían en la costa y los que tenían muchos años de estar trabajando en actividades agrícolas, pues tenían un riesgo muchísimo mayor, ¿verdad? Entonces, los que vivían en la costa contra los que vivían en comunidades altas, un riesgo de 9.8 veces mayor de desarrollar enfermedad renal crónica en los hombres y 2.6 veces mayor en las mujeres. Y toda la población, ¿verdad? Entonces, cuando se comparaba, ¿verdad? Entonces, el tiempo de los que tenían que trabajar la tierra, ¿verdad? Entonces, más de 10 años, este también se volvía un factor de riesgo, ¿verdad? Entonces, y que era significativo, que tenía significancia estadística, aún ajustándolo para las diferentes variables. Entonces, se puede decir que aquellos pacientes, este estudio demostraba que los pacientes que vivían en latitudes o altitudes bajas y que tenían más tiempo de trabajar la tierra, tenían más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica. Entonces, todo esto, ¿verdad? Entonces, también se fue complementando con los estudios patológicos, el primero realizado por el doctor Leiva y su grupo en el Hospital Nacional Rosales, cuando realizaron 8 biopsias renales a pacientes con las características de la enfermedad atípica, personas jóvenes con elevación de creatinina, sin proteinuria, con alteraciones electrolíticas frecuentes, con hiperuricemia frecuente. Esas son las características clínicas de los pacientes. Y las características que no tenían mucha proteinuria, solamente 2 pacientes tenían alteraciones en la proteinuria, y encontraron histológicamente, ¿verdad? Que había una tasa de fibrosis intersticial bastante alta o bastante frecuente, que los glomérulos estaban globalmente esclerosados en porcentajes relativamente altos, del 30 al 60%, al 70%, y que había, ¿verdad? Entonces, además, inflamación intersticial significativa, ¿verdad? Entonces, en la mayoría de estos pacientes, lo cual orientaba de que la enfermedad pues, era de origen intersticial, entonces, no de origen glomerular, entonces, y por ende no había proteinuria significativa. Entonces, todo esto iba delineando, ¿verdad? Entonces, las características propias de la enfermedad. O sea, recuerden que este es un periodo en el que no se sabía mucho de la enfermedad, manejábamos pacientes diferentes de lo que decían los libros, ¿verdad? Entonces, pero no teníamos claro qué era lo que estaba pasando.
Y la etiología o las causas de la enfermedad, pues todavía no las teníamos claras. Todos teníamos una idea de qué era lo que estaba pasando, pero no podíamos concretar cuál era la causa de todo esto. Nuevamente, el Ministerio de Salud, entonces, pues, tuvo a bien continuar esa investigación y de ahí nació la iniciativa, ¿verdad?, para realizar una serie de caracterización de los pacientes con enfermedad renal crónica. De tal manera que para el 2013, Hospital San Juan de Dios, en San Miguel, se llevó a cabo esta caracterización clínica y patológica de los pacientes con enfermedad renal crónica. Se detectaron 46 pacientes que habían tenido o que se detectaron con enfermedad renal de características no tradicionales y se les pidió realizar biopsia renal. Tenían una edad media de 45 años, o sea, jóvenes comparativamente con los que ya, con los pacientes tradicionales o habituales, y los síntomas pues eran muy variados. Muchos se quejaban de artralgias, astenia, nicturia o poliuria, y una orina espumosa, ¿verdad?, hasta en un 63% de los casos. Para sorpresa de muchos, a la hora de estar haciendo ya el estudio, hasta el 21% de los pacientes estaban hipertensos, ¿verdad?, cosa de que en un primer momento se había descartado. Los factores de riesgo relacionados que se investigaron, pues en este estudio manifestaban que el 95% de los pacientes habían estado en contacto con agroquímicos. Entonces, la gran mayoría obviamente eran agricultores. Entonces, si son agricultores, pues la gran mayoría está en contacto con agroquímicos. Entonces era un factor, ¿verdad?, relacionado aparente, ¿verdad? Entonces, aunque esto es más bien digámoslo así, en la historia clínica los pacientes no pueden dar una verdadera relación causa-efecto, ¿verdad?, con el contacto de todas estas cosas. La verdad es que la mayoría eran hombres que sudaban mucho, ¿verdad?, que tenían antecedentes familiares de enfermedad renal y que habían tenido anemia, malaria, usaban analgésicos de una manera frecuente, que tenían antecedentes de hipertensión, aunque no estaban controlados o no recibían tratamiento, y que tenían, ¿verdad?, entonces un consumo de alcohol muy alto. Entonces eran unos pacientes, ¿verdad?, entonces, que se salían completamente de la habitualidad de la enfermedad renal crónica a nivel mundial. Los hallazgos principales, ¿verdad?, entonces, y los que más me llaman la atención desde el punto de vista bioquímico, ¿verdad?, entonces, es cuando nos referimos al panel de electrolitos. Encontraron, ¿verdad?, entonces, y llama la atención que prácticamente un tercio de los pacientes, de un tercio a la mitad de los pacientes presentaban disminución en los niveles séricos de electrolitos. Compartían hipomagnesemia, hipocalcemia, hipocalemia, hiponatremia, ¿verdad?, entonces, en frecuencias realmente elevadas. Además de que había más hiperuricemia y una situación que me llama poderosamente la atención, que hay una hipermagnesuria significativa en todos los pacientes. Todos los pacientes estaban teniendo una excreción de magnesio muy por encima de los valores normales recomendados. Aunque también llamaba la atención que el 80% de los pacientes ya tenían proteinuria manifiesta, entonces, o microalbuminuria de más de 300 miligramos al día, y que el 26% de los pacientes presentaban alteraciones de la N-gal, de la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilo, que nos habla de inflamación intersticial y lesión intersticial aguda. Entonces, lo importante de este estudio, ¿verdad?, entonces, es que muchos de estos pacientes estaba claro de que es una enfermedad que causa muchas alteraciones electrolíticas y que el ácido úrico está frecuentemente alterado, entonces con alteraciones también con excreción relacionadas con la excreción de minerales a nivel urinario. En este mismo estudio, a los pacientes que se les hicieron biopsia, entonces encontramos que la fibrosis intersticial estaba presente, el 30% de los pacientes tenían fibrosis intersticial, entonces alrededor del 50%, entre el 6 al 50%. Y la otra cosa que llamaba la atención es que la atrofia tubular, entonces, alrededor del 25%, estaba presente en el 70% de los casos, entonces, lo cual era significativo. Todo eso orientando a que se trata de una alteración propiamente tubulointersticial. O sea, no habían datos de daño a nivel glomerular y las alteraciones a nivel vascular, aunque hay alteración, engrosamiento de la túnica media de las arteriolas del riñón, no lograba, ¿verdad?, entonces, explicar por qué habían tantos cambios, pero entonces si los pacientes no estaban hipertensos realmente.
Entonces, podemos encontrar las características y aquí se va delineando realmente la enfermedad en la cual se va caracterizando que son personas jóvenes, mayormente hombres, muchos agricultores o con trabajos realmente extenuantes, que la mayoría ha estado en contacto con agroquímicos, llámense tóxicos, llámense venenos, llámense estimulantes del crecimiento para las plantas, etcétera, ¿eh? Y que a nivel intersticial se caracterizan patológicamente por daño intersticial, que cursan con muchos desequilibrios electrolíticos y mucha hiperuricemia y progresión de la enfermedad renal. Entonces, cuando ya vemos, y nuevamente un estudio un par de años después, en el cual ven los pacientes que tienen más riesgo, que tienen un trabajo extenuante, como son los que cortan la caña, los rozadores, y vuelven a hacer el análisis entre grupos a nivel de la costa, en una altura media y en una altura un poco más alta, ¿verdad? Entonces, encontramos, ¿verdad? Entonces, de que el uso de pesticidas es muy frecuente entre todos nuestros pacientes, ¿verdad? Entre todos los pacientes investigados, pero además, ¿verdad? Muchos ocupaban AINES de cualquier tipo y muchos ocupaban también acetaminofén de una manera frecuente. Y cuando comparaban, ¿verdad? Entonces realmente las tasas de enfermedad renal, de daño en los riñones, siguen siendo muy altas en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, tanto en la costa, sin importar la altitud, ¿verdad? Entonces, o sea, los pacientes que estaban a mayor altitud tenían una tasa de enfermedad renal similar a los que estaban a nivel de la costa. Entonces, eso, ¿verdad? Entonces, pues hace pensar de que no importa tanto la altura en la que se encuentran como el tipo de trabajo que realizan. Entonces, como fueron viendo, también en este mismo estudio encontraron de que habían cambios significativos a nivel antes, pre y post del inicio del trabajo. Entonces, o sea, se midieron el peso, las presiones sistólica y diastólica, los niveles de hemoglobina, entonces, y todo eso, entonces, para que el paciente, entonces, estuviera, entonces, ver cuáles eran los cambios. Y vemos que esos cambios al final del turno o cuando están terminando de trabajar, los pacientes bajan su peso de una manera significativa, la presión sistólica y diastólica disminuye, entonces, la creatinina aumenta al final del tratamiento, igual el ácido úrico aumenta al final del turno, perdón, y los niveles de potasio disminuyen significativamente. Todo eso va de acuerdo con lo que estamos viendo previamente en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica. Entonces, tenemos evidencia bastante importante, tal vez no hasta este momento, ¿verdad? Entonces no es contundente, no es concluyente, pero sí orienta a que el estrés térmico, el exceso de trabajo, la deshidratación crónica, pueden ser factores, ¿verdad?, que influyen en la progresión de la enfermedad renal de nuestros pacientes que veíamos en los hospitales nacionales y que vemos todos los días con enfermedad renal. Y fue ahí que surgió la publicación en el cual en el 2016 se confirmó, digamos así, se oficializó entonces, la presencia de una nueva enfermedad, entonces que pues tuvo diversas, se le llamó de diversas maneras, entonces enfermedad renal crónica de causas no tradicionales, enfermedad renal, enfermedad renal crónica de las comunidades de nefritis intersticial de las comunidades agrícolas, bueno, y también, ¿verdad? Pues por la región, emulando a la nefropatía de los Balcanes, pues también aquí, ¿verdad? Se debió llamar nefropatía mesoamericana. Entonces, y en este estudio, ¿verdad? Pues trataron de estandarizar los criterios diagnósticos pues, se han ido modificando un poco a lo largo de los años, pero definitivamente establecía cuáles eran los criterios obligatorios en el cual había la presencia de enfermedad renal definida por las siguientes alteraciones por más de 3 meses. Recuerden que el criterio temporal siempre debe prevalecer. Aquellos que tengan una tasa filtrado glomerular de menos de 60, caracterizada con proteinuria subnefrótica, normalidades en el sedimento urinario, desórdenes tubulares, es decir, alteraciones hidroelectrolíticas, ¿verdad? Pacientes jóvenes menores de 60 años, con ultrasonido que mostraba riñones simétricos disminuidos de tamaño y que eran pacientes que tenían al menos 6 meses de vivir en el área de agrícola de Centroamérica, pues entonces esos eran pacientes que eran compatibles con la nefropatía mesoamericana.
Y obviamente todas las otras enfermedades, como la presencia de diabetes, hipertensión, patología urológica, glomerulopatía, pues descartaban, ¿no?, el diagnóstico de nefropatía mesoamericana o de enfermedad renal de causas no tradicionales. A partir de este momento, la enfermedad ya se caracterizó más perfectamente, se reconoció como una nueva entidad a nivel internacional y pues empezó a llamar la atención todavía más. Y es a partir de esto, ¿verdad?, entonces, unos años antes, en que los estudios también se empiezan a hacer ya más globalizados. En Nicaragua, ¿verdad?, entonces, empieza a haber un grupo importante de la Universidad de Boston, entonces, que empieza a investigar este fenómeno, esta enfermedad. Entonces, y también a nivel de Guatemala, el sur de México, ¿verdad?, entonces, la región de Tierra Blanca en México y más recientemente en Panamá, pues han dado a la tarea de investigar esta enfermedad y buscarla activamente dentro de nuestros pacientes. Dentro de todo este estudio, ¿verdad?, entonces, ya luego de ver y analizar, ¿verdad?, entonces, pues se propusieron varias o diversas hipótesis, ¿verdad?, entonces, para explicar el porqué de la enfermedad. En primer lugar, ¿verdad?, entonces, pues lo que encontramos es que hay estrés térmico, disminución en la ingesta de agua y un ejercicio extremoso que produce una sudoración profusa, y eso va a causar una rhabdomiólisis de bajo grado, hiperosmolaridad endógena, hipertermia y depresión de volumen extracelular. Todos estos combinados te va dando una tormenta perfecta a nivel endógeno, a nivel renal, que va generando un incremento en la generación de ácido úrico y en la producción de ácido láctico, con la consecuente acidosis, liberación de vasopresina como causado por la hiperosmolaridad relativa que se está formando en esto, activación de la reductasa de aldosa, liberación de fructosa endógena y estimulación de la fructosinasa, lo cual también conlleva un incremento en la producción de ácido úrico, liberación de vasopresina, disminución de flujo renal y activación del sistema renina-angiotensina, que finalmente van a ser o van a llevar, ¿verdad?, a los efectos tóxicos o a los efectos deleterios de todo esto. Primordialmente se piensa que los efectos del daño tubular son mediados por vasopresina, además de la presencia del metabolismo de la fructosa, ¿verdad?, con la producción de oxidantes y radicales libres, así como de citoquinas proinflamatorias. Hay una formación de cristales de urato, ¿verdad?, mediada por la uricosuria, ¿verdad?, debido a la activación de la fructosinasa, ¿verdad?, o exocinasa, que está a nivel renal, a nivel de los túbulos renales. Ya sabemos que hay hipocalemia, y esta hipocalemia puede producir o inducir isquemia renal, injuria e isquemia renal. Y pues todas estas acciones, toda esta actividad tubular renal, se ve repetidamente en los pacientes que están todos los días trabajando, sudando y todo esto, y finalmente, pues obviamente va a llevar a fibrosis intersticial crónica. Y a partir de ahí empieza la enfermedad como tal, y habitualmente, si no hacemos algo por evitar por estos primeros estímulos, pues sigue su camino, ¿verdad?, y sigue empeorando el funcionamiento renal. Este es uno de los gráficos tal vez más importantes que he visto, porque trata de resumir toda la fisiopatología en una sola diapositiva. Entonces, lo importante aquí, ¿verdad?, entonces, es que el trabajo pesado y el calor al cual se ven sometidos los pacientes en las áreas rurales de Centroamérica y de Mesoamérica, pues produce cambios a nivel en la liberación de vasopresina, aumentando la reabsorción de sodio, aumentando la demanda tubulares de oxígeno, lo cual va a producir hipoxia a nivel de las células tubulares renales, daño en estas mismas células, disminución en la producción de eritropoyetina y, junto con la activación de aldosterona, disminución en la reabsorción de potasio. ¿Qué va a llevar esto? Pues la hipocalemia que vemos en nuestros pacientes, y esto, ¿verdad?, es también la disminución en la producción de eritropoyetina, en la producción de anemia, que también es muy frecuente en nuestros pacientes. Además de esto, ¿verdad?, este ejercicio extremo o actividad extrema en el calor, pues no se ve repuesta, ¿verdad?, entonces, con una adecuada hidratación, sino que se ocupan alimentos o líquidos muy azucarados, lo cual activa el metabolismo de la fructosa, mayor liberación de ácido úrico, lo cual también se traduce en mayor hipoxia, mayor inflamación e hipoxia, ¿verdad?, entonces, a nivel del túbulo intersticial. También el trabajo pesado, la actividad física, ¿verdad?, entonces altera el flujo sanguíneo, ¿verdad?, muscular y en la piel, así como también a los riñones,
El uso de AINES también te va a producir alteraciones hemodinámicas a nivel renal. La activación de la angiotensina, ¿verdad? Te constriñe la arteriola deferente, disminuyendo, ¿verdad? Entonces el flujo hacia nivel tubular. Y la hiperuricemia también reduce el flujo renal, el flujo sanguíneo renal. Entonces, todo esto, ¿verdad? Entonces, como pueden ver, es la tormenta perfecta y da una explicación precisa, ¿verdad? Entonces, o bastante precisa, ¿verdad? Entonces, de todo lo que vemos en nuestros pacientes. Y por ende, ¿verdad? Entonces, pues al final la conclusión, ¿verdad? Entonces, que tenemos que ver es qué hacemos, ¿verdad? Entonces, con todo este montón de pacientes que llegan a consultar que ya tienen nefropatía mesoamericana. Entonces, ahí pues eso, ¿verdad? Entonces, pues tiene que ver, ¿verdad? Entonces, con la fisiopatología. Entonces, lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es proteger los túbulos renales de los efectos de la vasopresina. Tenemos que evitar la activación del metabolismo de la fructosa con la consecuente liberación de citoquinas y radicales libres. Tenemos que prevenir la formación de cristales de urato, así como de evitar el daño isquémico a consecuencia de hipocalemia y evitar la isquemia renal. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues vuelvo y repito de que no tenemos una guía establecida, ¿verdad? Pero si seguimos la fisiopatología de la enfermedad, podemos decir qué es lo que podemos hacer y que tiene alguna base científica para proteger a los pacientes. Evidentemente, si queremos evitar la liberación de vasopresina, pues lo primero que tenemos que hacer es disminuir la carga laboral, evitando la hiperosmolaridad y la deshidratación que pasa. Entonces, una de las recomendaciones que yo les doy a mis pacientes es que trabajen un máximo de 4 horas diarias nada más cuando les toca trabajo físico y que tiene que ser un horario matutino. Entonces, después de las 10 de la mañana nadie debería estar trabajando la tierra. ¿Por qué? Porque el índice de temperatura, el índice de calor es muy alto y eso pues, puede producir daño, no solamente en los riñones, sino que a nivel sistémico, ¿verdad? Entonces, la primera recomendación es evitar o disminuir la carga laboral. Además, se recomienda una hidratación adecuada. Entonces, la estrategia que se ha establecido es esto que se llama Water, Rest, Shade, agua, descanso y sombra, lo cual pues, se ha intentado reproducir en los ingenios azucareros de El Salvador y Nicaragua, y también promover la ingesta adecuada de agua, ¿verdad? Algunos dicen de al menos 0,8 litros por hora de ingesta, ¿verdad? Yo lo he visto y pues realmente 1 litro por hora, ¿verdad? Pues parece mucho, pero al menos medio litro de agua, ¿verdad? Entonces, mientras están trabajando, ¿verdad? Puede ser un patrón o una recomendación adecuada. ¿Qué es lo que se ha visto con esta estrategia? Entonces, pues hay un estudio en el cual, un estudio que ya hay intervención, en el cual le dieron a las personas que están trabajando en los cañales, entonces, camel packs para que estuvieran ingiriendo agua de una manera continua, aún trabajando, sin detenerse, porque esa es una de las situaciones, y además de que les ofrecieron periodos de descanso significativos después de 45 o 40 minutos de trabajo, cambiaron la ergonomía de algunos instrumentos de trabajo y también pusieron, ¿verdad? Entonces canopies para que pudieran descansar e ingerir libremente agua. En la primera fase de este estudio, pues lo más importante es que podemos ver una reducción de todos los síntomas que se tenían, ¿verdad? En los pacientes que estaban trabajando. Había una disminución significativa en los dolores de cabeza, en la resequedad de la boca, en la fiebre que percibían los pacientes, en la producción disminuida de orina, en la sensación de cansancio, en las náuseas, los calambres, el dolor de estómago, entonces el mareo, las palpitaciones, la diarrea también que les daba a los pacientes, el vómito y aquella sensación de desmayo, pues realmente todo había mejorado con una estrategia en la cual el paciente o los trabajadores descansaban más, ingerían más agua y tenían descanso en la sombra. Entonces, eso es lo que hay que hacer con los pacientes. Además, tenemos que evitar la activación del metabolismo de la fructosa. Hay que evitar la ingesta de líquidos azucarados. ¿No? Muchos de nuestros pacientes prefieren la ingesta de pues, gaseosas, rehidratantes orales, suero oral, entonces, en lugar de ingerir una cantidad adecuada de agua. Y como ya vimos, pues el consumo de glucosa entonces, puede incrementar la activación de la fructosa y la producción de ácido úrico y radicales libres.
Entonces, para eso, ¿verdad? Entonces, de una manera un poco más empírica, ¿verdad? Entonces, para tratar de disminuir la producción, además de evitar la ingesta de alimentos que lleven mucho azúcar, pues lo hemos ocupado de alguna manera. Los antioxidantes pueden ayudar a disminuir esa producción de radicales libres. Una recomendación ha sido el uso de vitamina E a dosis altas, 1000 unidades al día. Entonces, pues puede ser una recomendación factible, aunque no hay estudios clínicos que realmente demuestren, ¿verdad? Entonces, una mejoría o una protección por parte de este medicamento. Algunos otros han ocupado vitamina C, ¿verdad? Entonces, pero realmente, como repito, no hay también un estudio clínico entonces, que pueda avalar este uso, ¿verdad? Luego tenemos que prevenir la formación de cristales de urato, y este es uno de los pocos estudios que muestro aquí, que no fue hecho en El Salvador, es hecho en ratas, entonces por el grupo de Johnson y el Instituto Nacional de Cardiología, tanto en México como en Colorado, y lo que hicieron, ¿verdad? Entonces, fue provocar estrés térmico, ¿verdad? Entonces, en ratas. Entonces, las ponían a temperaturas altas durante periodos prolongados durante el día, y les quitaban el agua durante el día y solo les permitían que se hidrataran durante la noche. Entonces, ¿y qué fue lo que vieron? Que las ratas, habían cuatro grupos de ratas. Las ratas control, las ratas que les daban, que no las ponían al calor y les daban alopurinol, las que exponían al calor sin alopurinol, y las que ponían al calor y les daban alopurinol. ¿Qué es lo que pasaba? Que la producción de fructosa en las ratas que estaban con calor y alopurinol prácticamente se normalizaba, era equiparable a las ratas que no estaban con el efecto térmico del estrés térmico. De igual manera, ¿verdad? Entonces, los niveles de ácido úrico a nivel de la corteza renal de las ratas se disminuían notablemente, volvían a los niveles habituales que no estaban expuestos al calor, y los niveles de MSP1, ¿verdad? Que es un marcador de fibrosis y de inflamación a nivel de cortical, también disminuía a niveles similares a los basales, aunque esto no fue significativo. ¿Cuál fue la conclusión del estudio? Que el uso de alopurinol en pacientes o en ratas que estaban expuestas al calor, ¿verdad? Disminuía o revertía los efectos, ¿verdad? De lo mismo. Disminuían los niveles de ácido úrico, los niveles de inflamación y los niveles de fructosa a nivel de la corteza renal de las ratas. Otro estudio similar, entonces, evaluaba el uso de alopurinol y bicarbonato de sodio en un grupo similar de ratas, y las conclusiones eran similares, en el cual el daño renal podía ser prevenido por el uso del alopurinol y el uso de bicarbonato de sodio, aunque advertían que no parecía que fuera un efecto sinérgico. Es decir, utilizar los dos medicamentos al mismo tiempo no parecía que hubiera una mayor protección, ¿verdad? Para este grupo de ratas. Entonces, el uso de alopurinol, ¿verdad? En pacientes con daño por nefropatía mesoamericana, pues parece que es bastante consistente. Entonces, el uso de alopurinol de 100 a 300 miligramos al día, ¿verdad? Dependiendo de los niveles de ácido úrico que veamos, pues es recomendado, aunque no sabemos cuáles son los niveles deseados aún. No sabemos a qué nivel tenemos que llevar el ácido úrico, no sabemos si llevarlo a 6, a 7. La recomendación, basados en la experiencia después de tantos años de estar manejando pacientes, pues lo recomendable es tenerlos por debajo de 7. El uso del febuxostat, el nuevo medicamento hipouricémico, ¿verdad? Entonces ahí, pues realmente se ha visto un efecto similar, en menor cuantía utilizado, sobre todo porque es de muy alto costo para nuestra población. Pero parece que tiene el mismo efecto, ¿verdad? Y no tiene los problemas de alergia que sí hemos visto, ¿verdad? En pacientes renales cuando se ha usado alopurinol. El bicarbonato de sodio, pues también está recomendado, ¿verdad? Yo sé que a veces no es fácil de conseguir las cápsulas de bicarbonato, pero cada día, ¿verdad? Entonces hay mayor producción, ¿verdad? Entonces, por la industria se pueden conseguir cápsulas con dosificación de 500 a 800 miligramos, y esto se puede utilizar pues 2 o 3 o hasta 4 veces al día, dependiendo de cada paciente. Ya por último, entonces, pues tenemos que prevenir la hipocalemia para evitar la isquemia renal. El uso de espironolactona a dosis bajas puede ser una solución. Al igual manera, el uso de suplementos de potasio oral, sea gluconato o cloruro de potasio, de una manera rutinaria, así como recientemente hemos visto y viendo también los resultados de los estudios iniciales de caracterización, pues el uso de suplementos de magnesio, sea óxido de magnesio, pidolato de magnesio, citrato de magnesio, pues teóricamente tienen un beneficio extra, ¿verdad? Entonces, en este tipo de pacientes.
Una de las controversias más importantes pues surge a nivel del uso de los inhibidores de la ECA o bloqueantes de receptores. Pues si bien fisiopatológicamente parece que hay una activación del sistema renina-angiotensina de una manera inadecuada, entonces nuestros pacientes no son hipertensos. O sea, los pacientes con nefropatía mesoamericana no tienen hipertensión tradicionalmente. Entonces, cuando utilizamos estos medicamentos que antagonizan los efectos de la angiotensina, pues tenemos alto riesgo de efectos secundarios, como son ortostatismo, puede haber hipoperfusión renal, incremento incluso en la creatinina, y su uso debe ser cuidadoso y con supervisión estricta. Entonces, si no, pues podemos enfrentarnos en lugar de una ayuda, ¿verdad? Entonces, con un mayor riesgo de daño. Una recomendación, pues utilizar ramipril a dosis chiquitas, 1.25 o 2.5 miligramos al día, o incluso enalapril, 5 miligramos al día, pues parece que es una dosis adecuada en la cual se minimizan los riesgos. También se puede ocupar los sartán, o lo hemos ocupado los sartán de una manera rutinaria, debido pues sobre todo al efecto uricosúrico, que parece que no es de grupo, sino que es el efecto único del medicamento, y este efecto uricosúrico puede estar asociado a ser más beneficioso que otros bloqueantes de receptores. De igual manera hay que tener mucho cuidado con los niveles de presión arterial. Y una de las cosas muy importantes en este grupo de pacientes que vemos frecuentemente utilizados, pues es que para evitar la isquemia renal tenemos que evitar el uso de diuréticos. Y el uso de diuréticos es generalizado en nuestro medio, lo cual está no recomendado estrictamente, ¿verdad? No hay que utilizarlo en los pacientes con nefropatía mesoamericana. Bueno, eso es lo que yo les traía esta tarde, entonces espero que sea de utilidad para su práctica diaria y quedo atento a las preguntas y dudas que puedan surgir después de esta presentación. Muchas gracias nuevamente y buenas noches.